Tartesos. Uno de los enigmas que presenta la civilización de Tartesos hace referencia a su propio origen. ¿Cuál fue su origen étnico? Surgió de los propios pueblos prerromanos de la península que evolucionaron hasta llegar a convertirse en una auténtica civilización, o por el contrario su origen fue ajeno a la península, y se produjo por el asentamiento de otros pueblos en la zona suroccidental de lo que hoy conocemos como España. Sea como fuere, la civilización tartésica presenta dos etapas claramente diferenciadas y que no son ajenas a las de otras civilizaciones existentes a lo largo de la costa mediterránea en las mismas épocas. Su momento fundacional es difícil de acreditar, pero podemos situarlo muy a finales de la Edad del Bronce, en torno al 1200 a.C. y 900 a.C., y la primera etapa abarcaría desde su etapa fundacional hasta el 700 a.C. aproximadamente. La segunda etapa llevaría desde la fecha anterior hasta su momento final, que puede situarse en el 500 a.C. La importancia de Tartesos se extendió por todo el orbe mediterráneo y era sobradamente conocida por griegos, fenicios y otros pueblos de la ribera mediterránea. Tartesos recibe el nombre del río que atravesaba por la zona. Nos referimos concretamente al Guadalquivir, que en tiempos fue bautizado por río Tartesos, posteriormente, en época de los romanos, como Betis, y finalmente Guadalquivir por los musulmanes, denominación que aún persiste. Economía tartésica. Como decíamos antes, la zona en que se desarrolló la civilización tartésica tuvo una economía pujante a lo largo de su momento de mayor esplendor tanto económico como cultural. Tanto la minería de metales precisos como el oro, la plata, el estaño y el bronce convirtieron a Tartesos en una civilización muy rica, pero no solo la minería contribuyó a ello. No debemos olvidar la ganadería, la agricultura y sobre todo la pesca, donde su ubicación geográfica en la unión de dos mares, surtía la península de gran variedad de pescado, así como de abundancia de especies. El pueblo fenicio ya conocía del potencial pesquero de la zona y no dudó en instalar allí pesquerías para abastecer a los pueblos con los que comerciaba. Tanto Aristófanes como Estrabón ya hablaban de Tartesos como una tierra floreciente rica en recursos marinos y terrestres, en la que se construían obras de ingeniería para aprovechar el caudal del río Guadalquivir. Heródoto, en el siglo V a.C., habla de Tartesos como un emporio de gran riqueza más allá de las columnas de Hércules. Por lo tanto, la economía de Tartesos en su época de máximo esplendor fue sobradamente conocida por todo el orbe y ello conllevó igualmente a un florecimiento cultural del que son testigos los innumerables restos arqueológicos encontrados en los distintos yacimientos. La forma de gobierno de Tartesos era la monarquía con sede en una capital desde la que controlaba todo el territorio. Anacreonte en el 530 a.C. hace referencia en una de sus obras a la riqueza y la complejidad política de este reino, y Estrabón señala en sus crónicas sobre sus descendientes los turdetanos y túrdulos, son considerados los más cultos de los iberos, ya que conocen la escritura, y según sus tradiciones ancestrales, incluso tienen crónicas históricas, poemas y leyes en verso que ellos dicen de 6000. No se sabe con exactitud si 6000 se refiere a la antigüedad o a la extensión de los escritos, ya que la palabra que sigue a la cifra es ilegible en el documento que se halla muy deteriorado. Tampoco se sabe cuándo apareció la lengua tartésica en la península ni cuándo se comenzó a usar la escritura. Como hallazgos de la misma tenemos una serie de estelas datadas entre los siglos VII al V a.C. y el más antiguo son grafitos en cerámica procedentes de yacimientos tartésicos como el Cabezo de San Pedro, en Huelva, datados entre el siglo IX y el VIII a.C. Tenemos citas sobre varios reyes míticos de Tartesos, como Gerión, al que Heracles le robó las grandes manadas de bueyes que pastoreaba a orillas del Guadalquivir, Norax, nieto de Gerión, que conquistó el sur de Cerdeña donde fundó la ciudad de Nora, Gárgoris, que inventó la apicultura y el comercio, y Abis, que descubrió la agricultura, atando dos bueyes a un arado, formuló las primeras leyes, dividió la sociedad en 7 clases, el reino en 7 ciudades y prohibió el trabajo a los nobles. Pero solo sobre un rey se tienen fuentes históricas concretas, Argantonio, el último rey de Tartesos que se conoce. Sobre Argantonio existen innumerables referencias escritas por varios autores de la época, pero sin duda Heródoto es quien se refiere a este con mayor detalle,
diciendo del que era un rey sabio, rico y con gran sabiduría, además de relatar la buena relación que mantenía con los griegos focenses a los que llegó a dotar con 1500 kilos de plata con el objeto de contener la imparable progresión del pueblo persa, que finalmente acabaría con todas las colonias jonias hasta llegar a la última, Focea, que caería en el 540 a.C. El pueblo fenicio había sido igualmente muy hostigado por los asirios hasta el punto de perder su capital en Tiro, por lo que sus relaciones comerciales con Tartesos llegaron a su fin y con ello, presumiblemente, el comienzo del fin de Tartesos. Una vez que tanto fenicios como griegos habían caído a manos de etruscos y cartaginenses, el camino quedó expedito para la toma de la capital de Tartesos, como así ocurrió tras la muerte de Argantonio. Así, rotas las vías comerciales de Tartesos con los griegos, la suerte estaba echada y la capital de Tartesos fue sitiada hasta su destrucción y con ella toda la civilización tartésica que había dominado pacíficamente la zona suroccidental de la península ibérica. Sin embargo, una vez finalizada la hegemonía de Cartago en el Mediterráneo occidental tras las guerras púnicas, Roma es la que ahora domina la zona y se instala en zonas de la antigua Tartesos, encontrando un pueblo, turdetanos, que bien pudieron ser los descendientes de Tartesos. Roma rebautizó al río Tartesos como Betis, y a la región la denominó Bética.